Ahí está, bueno. Como siempre, ahí está la doctora Aleman, la vemos también. Un montón de colegas. Patricia Mancilla, Gustavo Del Vecchio, Bárbara Steinberg, Federico Méndez, Segundo Vega, Gabriela Íñigo. El doctor Bueno, apenas se Raimundo termina. Pérez es de Chile. Ah, bueno. Ya no solo somos internacionales, sino que no solo somos federales, sino que también internacionales. Espectacular. Espectacular. Ahí va la doctora García Echeverry también. Bárbaro, Carlos Zapata. Bueno, ya más o menos estamos, y como estamos grabando, vamos a dar el comienzo formal. Hoy es viernes 23 de junio de 2018, de 2023, 18 horas. La sana costumbre de la Comisión de Defensa del Consumidor hacer eventos los viernes y tener alta convocatoria, porque trae siempre expositores de primer nivel. Aprovecho para saludar, por supuesto, al secretario general de Abogados del Fuero, el doctor Facundo Castro, y a las autoridades de la comisión, el director Martín Petasne y el doctor Mariano Barqui, una comisión muy activa, muy traccionadora. Acaba de sacar un informe sobre daño punitivo con excelentes repercusiones ya en redes sociales. Y hoy nos traen, como siempre digo, expositores de primer nivel. Sin más preámbulo, hoy nos va a dar su exposición la doctora Belén Capace, y quien la va a presentar es el doctor Gustavo Míguez Leme. Así que sin más preámbulo, les agradezco a todos por estar. Ya saben que el que quiera asociarse lo puede hacer en forma gratuita y online. Y Facundo Castro le va a dejar toda la información en el chat, lo mismo que para la expedición de certificados. Les mando un fuerte y gran abrazo y escucharé atentamente este tema, porque todos sabemos que todos, absolutamente todos, en el siglo XXI vemos vulnerados nuestros derechos como consumidores, y nada mejor que capacitarse para saber defenderse. Un fuerte y gran abrazo, queridos colegas, y adelante, Belén. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, Belén. Estimados colegas, la Asociación de Abogados del Fuero les da la bienvenida. Mi nombre es Gustavo Míguez Leme, soy miembro de la Asociación de Abogados del Fuero, en particular de la Comisión de Consumo. Es un placer contar con tan prestigiosa concurrencia. Les robo unos minutos para contarles que desde la asociación trabajamos para la defensa de los abogados litigantes y en procura de la tutela judicial efectiva y del mejoramiento de la justicia. Para que podamos ejercer la profesión, los abogados litigantes casi siempre lo hacemos anónimamente, los fallos y jurisprudencia nunca nos identifican, con la dignidad y el respeto que merecemos. Esta asociación no posee fines de lucro, por lo que todo lo que hacemos a pulmón, y con el único fin de ayudarnos entre colegas, ya sea realizando capacitaciones, brindando charlas como estas, o bien todo lo necesario para mejorar el funcionamiento de la justicia. Por lo que los invitamos a asociarse. Es gratuito y a sumarse a esta iniciativa a través de sus diferentes comisiones para que entre todos mejoremos nuestro quehacer profesional. Por otra parte, la Comisión de Consumo, que es la que hoy representamos, actualmente tiene proyectos de esta comisión. En particular, tenemos un observatorio de fallos de daño punitivo, exposiciones mensuales de referentes en la materia, como la del día de hoy, un grupo de WhatsApp activo, en el cual compartimos información y nos ayudamos mutuamente en los casos propios, reuniones quincenales por Zoom, posibilidad de publicar artículos en Microjuris, tenemos un 20% de descuento en la Universidad de Mendoza, y por supuesto serán muy bienvenidas las ideas que puedan generar contenido. Por otro lado, les comentamos que tuvimos grandes expositores en la materia, ya tuvimos varias exposiciones, como el doctor Carlos Tambuzzi, el doctor Waldo, y tantos otros más que serían innombrables, así como hoy nos honra nada menos que la doctora Capace. Cada uno
con su temática diferente en lo que respecta a la rama de los derechos del consumidor. Si quieren tener una certificación de asistencia, se puede pedir a través de nuestro correo electrónico, que ya aparecerá en el chat, que vamos a ir dejándole los datos, ¿no? Finalmente los invitamos a escribirnos por mail y a sumarse. Entre todos juntos podemos cambiar el ejercicio profesional. Nuestra brillante expositora no requiere presentación, solo su nombre y trayectoria nos dice todo. No obstante, a pesar de su reticencia, la presento con un muy abreviado currículum, tal cual ella lo pidió. La doctora Belén Capase es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, diplomada de Estudios Avanzados DEA de la Universidad Complutense de Madrid, profesora de las cátedras de Obligaciones Civiles y Comerciales y de Derechos del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, relatora de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, miembro de la Comisión de Reformas que elaboró el anteproyecto de Código de Defensa al Consumidor y autora de varias obras de doctrinas en el país y en el extranjero. Y pudiera seguir largo tiempo, pero debo respetar el pedido de brevedad de la doctora. Esta masterclass puede ser descontracturada, por lo que les rogamos apaguen sus micrófonos. Si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano y serán habilitados. Y la idea es que aclaren las cosas antes de continuar. Eso sí, tengan en cuenta que las consultas pueden corresponder a temas que la doctora tratará a lo largo de la charla. Bueno, sin quitarle más tiempo, los dejo con una de las mejores doctrinarias de nuestro país, la doctora Belén Capase. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de la asociación. La verdad que para mí es un motivo de alegría participar de estos encuentros que ustedes promueven, con la comisión especialmente, con el doctor Gustavo Míguez Leme, que bueno, comprovinciano y amigo, nos conocemos de hace muchos años. Quedo desde hoy a disposición y eventualmente también va a quedar mi correo electrónico para que cualquier colega que quiera, en todo caso, algún material extra, podamos compartirlo luego. La propuesta de hoy, del tema que me propusieron, bueno, de los varios temas posibles, decidimos inclinarnos por este, que es el que vincula el régimen de responsabilidad por daños del Código Civil, y ver de qué modo ese régimen general se vincula con el régimen especial de responsabilidad por daños al consumidor de la ley especial. Yo me propongo, tengo un plan de ruta en este tiempo que vamos a compartir en la tarde de hoy, pero es un plan abierto. Yo les propongo un eje para ir desarrollando temas y, como ya se anticipó, si alguien quiere durante el transcurso de este intercambio preguntar, consultar o hacer algún aporte, lo hace saber para que se habilite su micrófono. Y de todas formas, si no, vamos a dejar un tiempo final para esas consultas que pudieran estar interesados en hacer. Yo voy a compartir un PowerPoint un poco para ir facilitando el desarrollo de los temas. También ahí van a encontrar citas de jurisprudencia de cada uno de los tópicos que vayamos abordando, sin perjuicio de lo cual, y como ya les dije, si tienen alguna consulta que nos desvíe un poco de ahí, lo compartimos y lo abordamos. Voy a compartir entonces ahora este PowerPoint, que, como está planteado ahí, como fue el tema, nos obliga a hacer algún análisis de este régimen de responsabilidad del código y confrontarlo con la problemática del régimen especial. Como todos sabemos, esta entrada en vigencia del Código Civil y Comercial a partir de agosto del 2015 nos obliga a repasar, a revisar aquellos contenidos de muchas de las temáticas. Y concretamente, en el libro tercero, dedicado a los derechos personales, encontramos el título y el capítulo específicamente dedicado a la problemática de la responsabilidad civil, que todos hemos estudiado en la facultad.
la teoría general de la responsabilidad civil. Aquí me propongo ser lo más práctica posible, pero no podemos dejar de ubicar o verificar cuál es el emplazamiento que en el código nuevo, entre comillas, ya no es tan nuevo, se le da a la responsabilidad civil. Y por eso les propongo desglosar, que tengan en cuenta que bajo este título de la responsabilidad civil en general, tenemos distintas secciones en las cuales el codificador, la comisión, nos han propuesto analizar distintos apartados. Por un lado, ese apartado del código dedicado a la responsabilidad directa, que es esa responsabilidad que le corresponde a cualquier persona por los daños derivados de su propia actuación, los daños derivados de un hecho propio. De la sección sexta, en la que ya el código regula la responsabilidad que le cabe a una persona, no por su propia conducta, sino por el hecho o la conducta de terceros, por el hecho ajeno. En la sección séptima, donde ya el código nos propone la regulación de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades, concretamente las actividades riesgosas o peligrosas. Y la última de las secciones de este capítulo, la dedicada a la responsabilidad colectiva y anónima. Me parece interesante visualizar estos distintos tópicos, porque vamos a ver luego cómo estas normas, que son generales, de la teoría general, en el ámbito de los daños en las relaciones de consumo, tienen una fisonomía específica que nos va a permitir acudir a herramientas eficaces, tanto para el abogado al momento de fundar su pretensión resarcitoria, como para el abogado de la parte demandada al momento de ejercer esa defensa, y por supuesto al juez que tenga que dirimir este conflicto particular. El primero de los tópicos, y muy sucintamente, porque todo esto aquí estamos entre colegas, todos sabemos de lo que hablamos, me propongo ver las aristas más importantes y relacionarlas. Cuando hablamos de la responsabilidad directa o la responsabilidad por el hecho propio, todos sabemos que esa responsabilidad puede comprometer a la persona, al sujeto, tanto en un ámbito contractual, es decir, la responsabilidad que le corresponde a cualquier deudor cuando incumple una obligación preexistente, convenida con el acreedor, y que esa responsabilidad va a tener que, o se puede distinguir, según esa tradicional clasificación de las obligaciones de medios o de resultados. No vamos a ir por ahí, no pretendemos hacer una cuestión teórica de esto, pero sí saber que cuando pretendamos iniciar una demanda por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato, pues habrá que ver qué tipo de obligación es esa incumplida, porque en función de ese subtipo de obligación también tendremos que probar eventualmente la culpa o no de ese deudor incumplidor. Y también sabemos que la responsabilidad por el hecho propio puede estar referida no al incumplimiento de una obligación, es decir, estar fuera del ámbito contractual, ser una obligación, digamos, un ámbito extracontractual, donde lo que se le va a reprochar al sujeto, donde la atribución de esa responsabilidad va a estar fundada en ese daño no justificado, simplemente como para repasar las líneas generales de esta cuestión. Decíamos que en la sección sexta ya hablamos de la responsabilidad indirecta refleja, que es la responsabilidad por la actuación de terceras personas, donde el código lo que hace, y esto lo sabemos porque en el código de Vélez era idéntico, el régimen de responsabilidad atribuye a un sujeto el deber de reparar el daño causado por otro sujeto distinto, y dentro de este gran título de la responsabilidad indirecta refleja, el Código de Vélez, al igual que el Código Civil y Comercial actual, prevén supuestos distintos: la responsabilidad del principal por el daño que causa su dependiente, hablando de la dependencia en general, y recordando aquí entre los colegas que la noción de dependencia no se circunscribe a la dependencia laboral, sino que esa noción de dependencia es una noción mucho más elástica, más plástica, a la responsabilidad de los padres por los daños que causen sus hijos menores, y otros supuestos de responsabilidad de personas encargadas, lo que antes en el Código de Vélez era la responsabilidad de los tutores y curadores por los daños causados por sus representados. Aquí también recordemos, porque el código actual sigue en esto el Código de Vélez, que aquí ya la responsabilidad en casi todos los casos es una responsabilidad objetiva, es decir, no tenemos que probar ni la culpa del principal, ni la culpa de los padres, ni la culpa del representante, porque en todos los casos el código ha optado por una responsabilidad
objetiva, es decir, apartada de toda idea de reproche a la conducta de ese sujeto al cual le estamos por atribuir o imponer el deber de reparar el daño causado. En la sección séptima, como decíamos en la introducción, el código nos ofrece un conjunto de normas vinculadas a la responsabilidad que le cabe a un sujeto, o a dos en realidad, porque son el dueño y el guardián, cuando el daño deriva de la intervención de cosas, o cuando se trata de aquel que explota, desarrolla o obtiene beneficios económicos de una actividad riesgosa o peligrosa. Esta es una de las novedades del Código Civil y Comercial. Recuerdan el tradicional 1113, bueno, ahora en este 1757, que regula el mismo supuesto, agrega la responsabilidad por actividades peligrosas. Aquí no hay muchas novedades respecto del Código de Vélez, pero sí recordar que esta responsabilidad causada por derivada de la intervención de cosas, hoy comprende lo que en el Código de Vélez era la responsabilidad por los animales, cosas animadas, y también la responsabilidad por las cosas inanimadas. No hay importantes modificaciones, sí en cuanto a la responsabilidad por las actividades riesgosas o peligrosas, que me parece interesante porque aquí vamos a ver que cuando tengamos un supuesto de daños a los consumidores, muchas veces el abogado va a poder echar mano de esta norma del Código Civil y Comercial emplazada en el régimen general, que no está pensada para los daños sufridos por los consumidores, pero que va a acudir en auxilio del abogado al momento de fundar su pretensión. Aquí poco importa si en esa actividad peligrosa intervienen o no cosas. Aquí lo que el legislador ha tenido en mira es la complejidad propia de una actividad que eventualmente derive en daños, por ejemplo, para los consumidores. ¿Por qué destaco lo de la actividad riesgosa? Porque nos puede servir para los supuestos de daños a consumidores. Porque como se está explicando al analizar este nuevo artículo 1757 del Código Civil y Comercial, una actividad puede ser riesgosa o peligrosa por distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la peligrosidad o el riesgo que supone la propia naturaleza de la actividad, donde hay un riesgo o peligro intrínseco, propio, inmanente a esa actividad generadora del perjuicio. Pongo aquí algunas imágenes representativas de innegables, ejemplos no controvertidos, una empresa distribuidora de un servicio de energía, un fabricante de gas envasado, un fabricante de elementos de pirotecnia, en fin, los típicos ejemplos que damos cuando queremos ilustrar una actividad peligrosa por su propia naturaleza y por el riesgo inmanente de esa actividad en particular. Pero también la actividad peligrosa puede serlo por las circunstancias en que esa actividad se desarrolla. Y aquí normalmente citamos los ejemplos que van a ver cómo ya nos vamos aproximando a supuestos en los cuales el daño puede emplazarse en una relación de consumo. Una actividad puede ser peligrosa por las circunstancias de su realización, por ejemplo, cuando estamos hablando de espectáculos públicos, de espectáculos deportivos, actividades caracterizadas por la masividad, y que esa circunstancia es lo que permite la calificación de esa actividad como actividad riesgosa o peligrosa y poder echar mano de esta norma que al momento de alegar y de probar ofrece ventajas. Pero también cuando hablamos de cierta comercialización de ciertos productos, cuando hablamos de ciertas obras que se ejecutan, que suponen por las circunstancias de su realización un riesgo o peligro. Nos imaginemos emprendimientos inmobiliarios, proyectos inmobiliarios que suponen la participación de una pluralidad de empresas, con maquinarias o no, pero que por su complejidad o por las circunstancias en que se ejecutan, pueden merecer esta calificación de actividad riesgosa o peligrosa. Y por último, el código sostiene o prevé que esa actividad peligrosa puede hacerlo por los medios empleados. Y aquí visualizamos, por ejemplo, toda la oferta y comercialización de bienes o servicios que se hacen mediante plataformas digitales. Esos medios digitales pueden suponer un riesgo o un peligro
de afectación de ciertos derechos que harían que podamos invocar esta norma de la teoría general de la responsabilidad civil del Código en supuestos específicos de daños sufridos por los consumidores. Nos imaginemos todo lo que tiene que ver con la elaboración de fármacos, medicamentos, cualquier producto tóxico como elementos de fumigación, venenos, en fin, o directamente, y tal vez el ejemplo más sencillo, todos aquellos supuestos en los cuales la utilización de plataformas digitales, de medios electrónicos, en fin, pueda suponer una actividad riesgosa en términos de una eventual afectación de derechos de la persona en general o de las relaciones de consumo en particular. Decíamos también en esta segmentación de los distintos supuestos de la responsabilidad civil previstos en el Código, que en la sección 8ª, lo que hace el Código Civil y Comercial hoy es visibilizar algo que ya estaba en el Código de Vélez, pero que esta responsabilidad colectiva y anónima emplazada en esta sección 8ª también nos ofrece al abogado en ejercicio y para quienes, por ejemplo, como yo, que trabajamos en el Poder Judicial, tener herramientas más adecuadas para resolver una controversia que pueda ser emplazada en este supuesto específico. ¿Por qué el Código Civil y Comercial ha jerarquizado o visibiliza de un modo más luminoso este supuesto de la responsabilidad colectiva y anónima? Lo destaco porque lo que vemos a diario y lo que todos los días estamos viendo expedientes donde muchas veces los daños derivan de una actuación de sujetos plurales que a veces no pueden identificarse, vemos cómo el fenómeno de los daños cada vez con mayor frecuencia no es atribuible a la conducta o al proceder de un sujeto aislado, sino que deriva de una actuación de un colectivo de sujetos, de la actuación de lo que podríamos llamar un grupo en sentido amplio, y que esa actuación colectiva de personas, o que esa actuación de un grupo, obliga a razonar con una lógica diferente de aquella a la cual acudimos cuando el daño deriva de la conducta de un sujeto único o aislado. Y el Código aquí nos ofrece 3 normas, las menciono solo al pasar, pero que también nos van a permitir, como vamos a ver a continuación, acudir a esta noción de daño anónimo y responsabilidad colectiva para encontrar un sujeto responsable frente a supuestos de daños que no podemos atribuir a una persona individual, a una persona humana individual perfectamente identificada. Aquí el artículo 1760 y 1761 nos ofrecen estos ejemplos de daños derivados de un autor anónimo, un autor que no podemos identificar, pero que pertenece sí a un grupo determinado, entendiendo por grupo cualquier colectivo de personas circunstancialmente, aunque solo sea ese grupo circunstancial. Nos imaginemos que todos los que estamos en este Zoom esta tarde, aquí reflexionando sobre estos temas, algo absolutamente meritorio, en una tarde fría del mes de junio, en un día viernes y hasta ahora, seguramente todos tendrán algún otro plan B, tal vez más atractivo, pero todos los que estamos aquí formamos un grupo. Supongamos que en este grupo se empieza a hacer un debate o una conversación formal o informal en la que empezamos a injuriar a alguien. Y que no se puede identificar, bueno, sí, ese día, en esa actividad organizada por la asociación, los que participaban de esa charla, bueno, ahí somos un grupo, y a lo mejor hay gente con la que estamos aquí compartiendo este tiempo y este espacio que no nos hemos visto nunca y probablemente no nos veamos nunca más, pero a los efectos de la responsabilidad colectiva seríamos un grupo, es decir, un conjunto de personas que en su actividad, en su proceder, pueden ocasionar un daño a alguien. Pues, aun cuando no se pudiera identificar al autor concreto, porque el daño sea de un autor anónimo, si logramos identificar al grupo al cual pertenece, nos imaginemos un manifestante en una manifestación, nos imaginemos un alumno que desde la ventana del aula arroja una piedra hacia el exterior, se sabe que el elemento contundente salió de la ventana del 6º A, pero no se sabe cuál es, o que salió de un departamento, de un edificio, y no se sabe cuál del consorcio fue,
Bueno, en fin, estas normas del Código Civil y Comercial, que no están pensadas para los daños a los consumidores, nos pueden servir como un insumo muy valioso para imponer una condena resarcitoria a todos los integrantes de ese grupo en forma objetiva y solidaria, porque lo prevé el Código Civil y Comercial y porque esas normas son perfectamente traspolables, tienen que ver con ese diálogo entre el régimen general de responsabilidad por daños del Código y el régimen especial de responsabilidad por daños al consumidor propio del sistema protectorio. Me dejo aquí simplemente esto, si quieren lo desarrollamos, pero igual ahora vamos a ver algunos ejemplos donde por un lado tenemos supuestos de responsabilidad por daño anónimo y otros supuestos derivados de actividades peligrosas del grupo, donde ya poco importa si se puede identificar o no a un culpable, a un responsable, a un autor. Cuando la actividad de ese colectivo de sujetos es una actividad peligrosa, poco importa identificar al responsable individual para que se aplique este artículo 1762, que establece una responsabilidad más gravosa, en donde con independencia de esa identificación, todos los integrantes del grupo habrán de responder frente a la víctima del daño. Veamos en qué ámbito se aplica esto, para que no digan que yo, por esta pasión que tengo por el derecho del consumidor, encuentro bondades en el Código Civil y Comercial y me las quiero llevar para mi molino consumerista. Pues veamos acá, ¿en qué ámbitos de la dañosidad o de los daños y perjuicios podríamos aplicar esta norma de la responsabilidad colectiva? Por ejemplo, un daño que se produzca en un ámbito contractual, como por ejemplo, un paciente ingresa a un quirófano, ahí hay un equipo médico y donde la víctima sufre un daño y no es posible identificar si ese daño deriva de la actuación del anestesista, del cirujano, de un déficit del cardiólogo, en fin, de todos los profesionales de la salud que integraron ese equipo médico. Es posible, eventualmente, supongamos que el daño podría incluso haber derivado de una cuestión sanitaria del establecimiento, en fin, hay precedentes jurisprudenciales que han echado mano de este supuesto de responsabilidad colectiva cuando no es posible identificar a aquel que con su conducta aportó la causa adecuada del perjuicio y vemos aquí como en un ámbito contractual podría eventualmente invocarse esa norma. Pensemos en otra que sí ha tenido también aplicación práctica no solo en la jurisprudencia nuestra, sino en jurisprudencia en el extranjero, que ocurre cuando un consumidor, digo consumidor a un paciente que consume durante un tiempo prolongado una determinada medicación, una determinada droga, que en una época la compró con una denominación, en otra por otra, elaborada por distintos laboratorios, y luego se descubre que esa medicación tenía un efecto adverso que le ocasiona un daño a la salud. ¿A quién demanda? ¿Contra quién demanda si no puede identificar o probar que ese daño derivó del consumo de la marca tal del laboratorio A o de la marca tal del laboratorio B, porque ese consumo se sostuvo en un tiempo prolongado? Esto, tanto en la jurisprudencia extranjera como local, permitió aplicar esta norma y decir, bueno, todas las empresas que en el mercado comercializaban esta droga bajo distintas denominaciones, sea el laboratorio que sea, responderán frente a esa víctima, porque aquí tenemos un daño de un autor anónimo, pero que pertenece a un grupo determinado. ¿Cuál sería ese grupo en este ejemplo? Todas aquellas empresas que en el mercado argentino, español o el que fuera, comercializaron con la denominación que fuera esa droga que luego resulta lesiva o nociva para la salud de quien inicia ese reclamo resarcitorio. Otro ámbito de aplicación, no ya contractual, sino extracontractual. Vemos aquí que los jueces acuden a esta idea de la responsabilidad de autor anónimo, responsabilidad colectiva y anónima, por ejemplo, en los supuestos de riñas, de víctimas de patotas o de manifestantes. Se puede identificar que el daño deriva de una pelea y el grupo es el que participó de esa pelea,
pero no se puede saber si la víctima que sufre este daño lo fue por la conducta de A, B o C de las distintas personas que participaron de ese acto de violencia. Lo mismo en el caso de los manifestantes. Supongamos que se puede identificar que era un grupo X que manifestaba en tal lugar y que rompieron vidrieras de establecimientos o que incluso hubo lesiones personales, pues basta con que se pueda identificar al grupo para que el juez, en su caso, pueda, según las circunstancias, estoy simplificando un poco los ejemplos, pueda imponer un mandato resarcitorio, aun cuando no pueda identificar individualmente a la persona que ocasiona con su conducta el daño concreto. En el ámbito de las empresas, no ya hablando de personas humanas, sino en el ámbito de las empresas, y aquí sí ya encontramos un ejemplo que nos aproxima a los daños en el marco de las relaciones de consumo, también podríamos acudir a las normas de la responsabilidad colectiva del Código Civil y Comercial para obtener o para fundar una pretensión y para obtener eventualmente una sentencia de condena resarcitoria en contra de empresas que hubieran, por ejemplo, causado un daño ambiental o que hubieran contaminado un cauce de agua que afecte a los propietarios de un fundo ribereño o un daño al ambiente genéricamente considerado. Pues si no podemos identificar si esos desechos han sido vertidos a las afluentes por la empresa A, B o C, y pueden ser todas ellas porque en esa región todas desarrollan su actividad, podría eventualmente el juez fundar su sentencia a recomponer el ambiente y eventualmente el daño que hayan sufrido algunos particulares, acudiendo a estas normas de la responsabilidad colectiva del Código Civil y Comercial. Lo mismo, y aquí les muestro otros ejemplos, ¿qué ocurre si el propietario de una vivienda sufre daños en esa propiedad como consecuencia del desarrollo de un emprendimiento inmobiliario, y en ese emprendimiento inmobiliario donde hay movimientos de suelo, demoliciones, en fin, se provocan daños, pero no es posible identificar si el daño lo produjo la empresa A, B o C que participan de ese emprendimiento? Podríamos acudir a las normas de la responsabilidad colectiva, emplazadas o no como una relación de consumo. Supongamos que se tratara de una ocasional peatón que circulaba en ese momento cuando, qué sé yo, se produce un agrietamiento en el suelo o cae algún elemento contundente y lesiona a un eventual peatón. Bueno, sea un caso de consumo o no, podríamos acudir a estas normas de la responsabilidad colectiva. Ejemplos trágicos que hemos tenido en nuestro país y que hay muchísimos también en el extranjero. ¿Qué ocurre cuando una fiesta, un espectáculo público organizado por varias empresas deriva en muertes o lesiones de los que participan de esa fiesta, concierto, recital, en fin? Y no es posible identificar si eso se debe a un déficit de seguridad del dueño del establecimiento, de la empresa contratada para proveer custodia, de aquellos que, qué sé yo, no previeron el agua o faltas de controles en el ingreso de elementos punzantes, por ejemplo, digo por citar cualquier ejemplo. Cuando no es posible identificar a un autor concreto, pero se puede identificar al grupo, en este caso las empresas participantes de esa fiesta o espectáculo, en todos estos casos, sea o no un daño en el marco de una relación de consumo, podríamos acudir a estas normas de la responsabilidad colectiva, anónima o no, que nos ofrece el Código Civil y Comercial y que estamos repasando en sus líneas más generales. El código, además de estas secciones que hemos analizado, responsabilidad por el hecho propio, responsabilidad por el hecho ajeno, responsabilidad por las cosas y actividades peligrosas y responsabilidad por daño, responsabilidad colectiva y daño anónimo, el código tiene, como todos sabemos porque ya lo tenía también el Código de Vélez, regula supuestos de responsabilidades especiales. Dejo algunos ejemplos que también podrían ser traspolables a los daños en las relaciones de consumo. Pensemos, por ejemplo, el artículo 1117 que estaba en el Código de Vélez y que hoy lo tenemos en el 1767, que es el que prevé la responsabilidad de los titulares de establecimientos educativos.
con un supuesto de responsabilidad objetiva y agravada. Esto es importantísimo. Pensemos que todos nosotros, los que a lo mejor somos padres y tenemos nuestros hijos y los hemos mandado a un establecimiento educativo, público o privado, pero en este caso pensemos en los privados, porque hay una ley de responsabilidad del Estado aparte, pero esos hijos son consumidores indirectos. Los padres seríamos los consumidores contratantes, pero el servicio se presta en favor de un consumidor indirecto, que es aquel que recibe la educación en ese establecimiento. ¿Qué ocurre si ese alumno sufre un daño? En ese caso podremos acudir al régimen protectorio de los consumidores, pero también tenemos una norma muy beneficiosa en el Código Civil y Comercial que establece un supuesto de responsabilidad objetiva agravada, porque solo se pueden eximir invocando y probando el caso fortuito, que es una norma, un insumo muy valioso al momento de fundar una pretensión. Esta norma que prevé no solo el daño que pueda sufrir el alumno, sino el daño que pueda causar el alumno a un tercero. Nos imaginemos en la cantidad de supuestos de daños que puedan provocar los propios alumnos dentro del establecimiento, fuera del establecimiento, en alguna actividad organizada por el establecimiento, en un viaje, en fin. Encontramos aquí una norma que no está pensada para las relaciones de consumo, pero que es perfectamente aplicable cuando el daño lo sufre un alumno que, como todos sabemos, sería un consumidor indirecto, no es el consumidor contratante, pero es el consumidor en favor del cual se despliega, en este caso, el servicio educativo. El código también tiene normas interesantes sobre responsabilidad por accidentes de tránsito, que no está pensado para los consumidores. Pero ¿qué ocurre cuando el accidente de tránsito se produce en una ruta concesionada? Ahí sí hay un proveedor, la empresa concesionaria, y hay un usuario que es el consumidor que circula por esa ruta, consumidor contratante si es el que pagó el peaje, o no contratante si es un tercero transportado, un acompañante, en fin, que puede, en ese caso, fundar su pretensión de daños y perjuicios no solo en las normas del Código Civil y Comercial, sino en las normas del régimen protectorio de los consumidores, que ofrece, como vamos a ver a continuación, ventajas o beneficios no solo de orden procesal, sino también sustancial. Por supuesto, y menciono muy al pasar por una cuestión de tiempo, también el Código Civil y Comercial, entre estas normas 1766 y 1770, prevé como supuestos especiales de responsabilidad a los daños causados a la dignidad de la persona, al honor, a la vida privada, a la imagen, que no están pensados para las relaciones de consumo, pero perfectamente cuando un consumidor sufra un daño por vía de una actividad publicitaria que pueda ser abusiva, discriminatoria, engañosa, o cuando se ve afectado su honor, su vida privada, por cualquier actividad, pensemos en prácticas abusivas, pensemos, en fin, en cualquier práctica que pueda ser lesiva de estos derechos de la personalidad, podemos, en refuerzo de esa pretensión o como fundamento de esa pretensión indemnizatoria, acudir a estas normas que tiene el Código Civil y Comercial, en este caso, por supuestos de responsabilidad especial. ¿Cuál es el diseño de esa responsabilidad específica, diferenciada que tiene el régimen protectorio de los consumidores? Bueno, yo le pongo mucho empeño, aquí me sale la profesora de obligaciones por un lado y tratar de mirar al sistema y no circunscribirnos a veces, nos aferramos a aquello que conocemos, y el Código Civil y Comercial hoy nos abre un panorama mucho más rico. El fenómeno de los daños, como está dicho ahí, siempre fue resuelto acudiendo al Código Civil. La teoría general de la responsabilidad civil, como todos sabemos, como creo que casi todos los que estamos aquí hemos estudiado en obligaciones, en la parte de responsabilidad civil, lo que nos muestra claramente es que siempre que alguien sufrió un daño y se vio precisado a reclamar injusticia o a peticionar una condena en su favor, una condena indemnizatoria, acudíamos todos a las normas de la teoría general de la responsabilidad civil. Ahora bien, cuando el daño se produce en el marco de una relación de consumo, claramente tenemos un régimen especial, un régimen protectorio de los consumidores que nos ofrece un cortejo de normas más beneficiosas
por esto de que los consumidores, no solo en la relación sustancial, sino también los consumidores en el proceso judicial, somos todos sujetos especialmente vulnerables. Y por eso es que el régimen protectorio de los consumidores ha diseñado un régimen de responsabilidad por daños más beneficioso cuando la víctima de ese perjuicio es un consumidor, cuando ese daño se ha producido en el marco de una relación de consumo. Pero ¿qué ocurre? No se trata de una isla, la ley de defensa del consumidor. Hay un diálogo y por eso me ha parecido muy acertada la propuesta del tema de hoy, tratar de vincular y ver de qué modo esa teoría general de la responsabilidad civil que todos hemos estudiado, creo, de responsabilidad civil, abreva, acude al sistema general para tomar sus conceptos, para, a partir de esos conceptos generales, proponernos un régimen diferenciado más beneficioso cuando la víctima de ese perjuicio es un consumidor. Simplemente, y como esto es una cuestión teórica, al que tenga algún interés en particular, luego podemos compartirlo o eventualmente por vía de correo electrónico, tener presente esto, que hay un permanente diálogo entre el sistema general y el sistema especial y que el Código Civil y Comercial en forma permanente vamos a acudir a muchas de estas normas que mencionábamos hace un rato, especialmente al 1757 de daños derivados por la intervención de cosas y actividades riesgosas, a las normas de responsabilidad colectiva, a estos supuestos de responsabilidades especiales que mencionábamos recién, entre muchos otros dispositivos de la teoría general. ¿Cuáles son esas notas distintivas que hacen que sostengamos que el régimen protectorio de los consumidores es más beneficioso para la víctima, para las víctimas de los daños? Bueno, primero, el punto de partida es tener claro que este régimen especial solo va a ser una relación jurídica de consumo cuando enlace a un proveedor en un extremo con un consumidor, que son los sujetos de esa relación de consumo, cuando ese vínculo tenga como causa o hecho generador un acto jurídico, un hecho o un contrato, siempre habrá una relación de consumo. Esto es importante tener en cuenta que la relación de consumo es un concepto amplio, pero que necesariamente debe vincular a un consumidor con un proveedor. Por supuesto que es consumidor, contratante, por supuesto, el que contrata un paquete turístico, el asegurado en el contrato de seguro, el adherente en un contrato de medicina prepaga, en fin, el cliente bancario, si voy a comprar una heladera, un electrodoméstico, un establecimiento que comercialice ese tipo de productos, innegablemente soy un consumidor contratante y esa relación jurídica tiene como causa o hecho generador el contrato. No hay ninguna duda. Pero soy consumidor no solo en los supuestos de consumidor contratante, sino en muchísimos otros supuestos donde el hecho generador de esa relación de consumo puede ser un simple hecho, una publicidad que se emite y que es lesiva de la dignidad por discriminatoria, por abusiva, por alentar conductas peligrosas para la salud, en fin, genera una relación de consumo. Y ahí no hay un contrato. Las muestras gratis que eventualmente se reparten en la vía pública generan una relación de consumo, aunque no haya habido, aunque algunos dirán que hay un contrato gratuito, una relación de consumo. ¿Por qué es importante tener en claro que este régimen especial solamente podemos acudir a él si el daño se produce en el marco de esa relación de consumo? Porque si no hay un consumidor y un proveedor en esa relación en la que se produce el daño, tendremos que acudir a la teoría general del código. Tener claro esto como punto de partida. En segundo lugar, que este régimen de responsabilidad por daños no distingue y no es necesario que el abogado haga ningún esfuerzo en probar que se trataba de un consumidor contratante o no contratante. Aquí no hay distinción entre la responsabilidad contractual y extracontractual, como ya tampoco la hay en el Código Civil y Comercial. No es necesario demostrar que el hecho generador fue un contrato pensando que eso condiciona o no la aplicación de este régimen especial. Otra nota distintiva es que el régimen especial de responsabilidad por daños al consumidor nos ofrece una legitimación activa ampliada. Hay una ampliación del catálogo de sujetos legitimados para accionar. Por supuesto que el consumidor individual
cuyos derechos sean amenazados o efectivamente conculcados, está legitimado para acudir y promover una acción preventiva cuando un daño amenazante que todavía no se ha producido, o una acción indemnizatoria o resarcitoria cuando hay un daño ya efectivamente padecido. Pero la novedad aquí es que se reconoce legitimación también al consumidor plural, a ese colectivo, reconociéndole la posibilidad de iniciar una acción a todo aquel que puede invocar razonablemente la representación de ese colectivo afectado. Por razones de tiempo no lo podemos hacer hoy, pero en todos aquellos supuestos en donde el daño padecido por uno es similar al daño padecido por otro del mismo colectivo y en las mismas circunstancias, nos imaginemos el cargo indebido que el organizador de un sistema de tarjeta de crédito me cobre a mí, Belén Japase, como titular o como usuaria de la tarjeta de crédito emitida por el banco tal. Mi daño es el mismo que sufren eventualmente todos los que integran esos derechos individuales homogéneos, que es mío, pero a su vez participa de ese daño, participan otros que se encuentran en ese mismo grupo. Legitimación activa amplia. Este otro que es la cara de la misma moneda, la otra cara. Así como hay una legitimación activa amplia, también hay una legitimación pasiva amplia, porque el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor habilita a que yo, consumidor, y con el asesoramiento de mi abogado, por supuesto, iniciemos esa acción reclamando el resarcimiento de los daños contra todos aquellos proveedores que hayan participado de la cadena de producción y comercialización de ese producto, al fabricante, pero también al importador, al mayorista, al último vendedor, aquel al que yo le compro el producto, al llamado productor aparente, y esto es muy importante, al que pone su marca, a lo mejor no ha hecho nada, ni por producir, ni por distribuir, ni por comercializar determinado producto o servicio, pero esto es muy frecuente en nos imaginemos a veces en emprendimientos inmobiliarios donde se hace aparecer una marca que en realidad solo lo que procura es generar confianza en el público consumidor y a lo mejor no ha participado, pero es aquel que puso su marca y por lo tanto es considerado un productor aparente, porque la apariencia de su intervención lo trae como legitimado pasivo y habilita al consumidor a demandarlo también entre esa pluralidad de sujetos. ¿Cuál es el fundamento de esta norma? ¿Por qué hay una legitimación pasiva ampliada? Como está dicho ahí, como un dispositivo del legislador, una decisión de política legislativa de favorecer el acceso de las víctimas a la reparación. Si yo compro un celular y ese celular presenta desperfectos, en fin, y tengo que reclamar por los daños, pues yo tendré que evaluar si me conviene demandar al establecimiento comercial donde compré el celular o al fabricante que seguramente no tiene domicilio en mi ciudad, o si se tratara de un producto importado, al importador, en fin, tendré un abanico de opciones y con el asesoramiento de mi abogado decidiremos si demandamos a todos o a algunos, sabiendo que como la responsabilidad es solidaria, todos ellos estarán obligados, todos o cualquiera de ellos estarán obligados a responder frente al consumidor víctima de ese perjuicio. Otras notas distintivas, y las vemos rápidamente para pasar a los casos, tiene que ver con que todos los supuestos de daños al consumidor son supuestos de un factor objetivo de atribución de responsabilidad, es decir, el abogado no tiene por qué probar que la empresa fue negligente al momento de verificar las normas sanitarias de elaboración del producto. No, la responsabilidad es objetiva. Entonces no hay que probar ni la culpa ni la negligencia, basta comprobar el daño y que ese daño se ha producido en el marco de esta relación jurídica de consumo. Esta decisión también de política legislativa, es decir, emplazar el régimen de responsabilidad por daño en un factor objetivo, también es otra decisión orientada a facilitarle a los consumidores el acceso a la reparación. Porque si tuviéramos que probar los consumidores la culpa del fabricante en la elaboración, la culpa del fabricante en el etiquetado o envasado, la culpa del fabricante
en la información suministrada, en el etiquetado del producto. La culpa del mayorista o importador al momento de la compra y distribución, seguramente no habría consumidores que consigan condenas de reparación en su favor. Esta también, como está dicho ahí, una reafirmación, una decisión del legislador de reafirmar esa política de facilitar el acceso de los consumidores al resarcimiento de los daños. Como todo supuesto de responsabilidad objetiva, y esto lo sabemos todos, para poder eximirse de responsabilidad, los que sean abogados de un proveedor demandado sabrán que no sirve demostrar que mi empresa todos los años recibe el Águila Panamericana de Oro por ser de excelencia, no sirve demostrar que tengo el último equipo de tecnología. La responsabilidad es objetiva y cuando el factor es objetivo, solamente podemos invocar como eximentes de responsabilidad aquellos hechos que provocan la ruptura del nexo de causalidad, y todos sabemos que esos son el hecho de la propia víctima, el hecho de un tercero por quien el proveedor en este caso no deba responder, o bien el caso fortuito. Y ustedes me dirán entonces, bueno, vaya novedad, si son las mismas causas eximentes que todos los demás supuestos de responsabilidad objetiva, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que estas tres causas eximentes habrán de juzgarse con un criterio mucho más restrictivo y en caso de duda habrá que estarse a favor del consumidor, como vamos a ir viendo a continuación al analizar cada una de las eximentes. Otra nota distintiva del régimen protector de los consumidores es que en todos los casos la responsabilidad es solidaria porque lo dice el artículo 40, en realidad es un supuesto de responsabilidad concurrente, pero bueno, no vamos a ir por ahí porque nos exigiría otras distinciones, pero también aquí la consagración de la solidaridad de todos los integrantes de la cadena es otra disposición de política legislativa que tiende a facilitar el acceso. Si yo sé que demandando al almacenero, al supermercado, al importador, al fabricante o al que sea, todos son solidariamente responsables y están obligados frente a la víctima por el total de la indemnización, esto también facilita el acceso porque no tendrá que probar cuál fue la participación o la responsabilidad de cada uno de esos integrantes de la cadena en el daño concretamente padecido por ese consumidor que inicia la acción resarcitoria. Otro tema muy importante, ya en el ámbito procesal, ¿por qué es importante poder emplazar, si correspondiera, esta acción de daños y perjuicios en el ámbito del régimen protectorio de los consumidores? Porque el régimen protectorio de los consumidores ofrece escenarios diferenciados y procedimientos propios para las acciones que podamos entablar frente a un daño amenazante o frente a un daño efectivamente padecido. Todos sabemos que podríamos reclamar el resarcimiento de ciertos daños en sede administrativa en el marco del procedimiento administrativo propio previsto por la ley o en un proceso judicial. Dos escenarios. Y que en ambos escenarios podríamos peticionar tres tipos de tutelas. Una tutela preventiva, cuando estamos frente a un daño amenazante, lo prevé la Constitución, lo prevé la Ley de Defensa del Consumidor y lo prevé el Código Civil y Comercial. Podemos reclamar una tutela resarcitoria, por supuesto, frente a un daño que efectivamente se haya consumado en sede administrativa y en sede judicial, con sus particularidades, y podemos eventualmente, tanto en sede administrativa como en sede judicial, reclamar no la prevención, no el resarcimiento, sino la aplicación de una sanción. En el ámbito administrativo serán las sanciones previstas en el artículo 49 de la ley, del 47 al 49, y esto es muy importante, el artículo 52 bis prevé, y esto lo saben todos los colegas, y por eso a veces es el interés de poder emplazar ese daño en las relaciones de consumo, porque solo si se trata de un supuesto de daños a los consumidores, podremos ejercer, además de la pretensión indemnizatoria, reclamar el daño punitivo, que es una tutela sancionatoria, la función sancionatoria, cosa que no podremos hacer si ese daño no está emplazado en el marco de una relación jurídica de consumo. Sé que acá en el seno de la comisión han elaborado recientemente un informe muy valioso
sobre la temática del daño punitivo, que daría para hablar otras 2 horas, no es motivo de este encuentro, pero que en el caso de la Corte de Tucumán puedo decir que con orgullo que se están dando pasos muy importantes a corregir algunas disfunciones que en algunas jurisdicciones constatamos, donde se ve mucha mezquindad al momento de cuantificar el daño punitivo, o cuando se habla del daño punitivo como una figura de absoluta excepción, que no se reconoce cuando concurren las notas propias, en fin, motivo de otro encuentro. Para cerrar con esta enumeración, y pretendo o intento convencerlos sobre realmente el beneficio que supone poder emplazar un reclamo de daños y perjuicios en la Ley de Defensa del Consumidor, es que también las reglas procesales son más beneficiosas para el actor, el consumidor actor, que tenga que ejercer su reclamo en un proceso judicial. En primer lugar, porque como lo prevé la propia Ley de Defensa del Consumidor, ese juicio de daños y perjuicios va a estar sometido a reglas especiales, más breves, porque si bien es un proceso de conocimiento, tiene que ajustarse a lo que en cada jurisdicción los códigos procesales prevean como el proceso de conocimiento más abreviado, que en algunas jurisdicciones es el juicio sumarísimo, en otros el juicio sumario, en fin, pero ese proceso habrá de tramitar en cada jurisdicción, en cada provincia o en el ámbito nacional, bajo las reglas de ese procedimiento más abreviado. El beneficio de la justicia gratuita, otro tema que daría para hablar un montón, es uno de los grandes beneficios para los consumidores víctimas. Saber que el servicio de justicia habrá de proveerse en forma gratuita y que por lo tanto ese consumidor estará dispensado no solo de los gastos de inicio, de las tasas, de los gastos que pueda suponer, en fin, pericias, incluso en caso de que la demanda sea rechazada, estará dispensado de afrontar, estará eximido del pago de las costas. Eventualmente, ahí hay toda una discusión, daría para otro encuentro, pero este es uno de los grandes. Noten que esto genera, bueno, mucha controversia, mucha polémica por varias aristas, pero esta también ha sido una decisión de política legislativa, entendiendo que el beneficio de la justicia gratuita lo que hace, al menos cuando se consagró esta norma, la idea era alentar la litigiosidad, que los consumidores víctimas no se queden mascullando su bronca, entendiendo que esto es digamos, el destino, la fatalidad, no. Alentar la litigiosidad para que se reclamen tutelas preventivas, tutelas resarcitorias, tutelas sancionatorias, sabiendo que no tendrán que cargar sobre sus espaldas el costo de un proceso, que a lo mejor si lo que yo tengo que demandar es el resarcimiento por un daño menor, terminamos haciendo esa evaluación de si me conviene o no, y termino frustrada por el celular, por el viaje, en fin, frente a la eventualidad de tener que afrontar gastos. La idea de que el mandato otorgado por simple carta poderes es otra norma que facilita, no es necesario que el consumidor otorgue un mandato por escritura pública, basta una simple acta poder, cualquier autoridad que certifique la firma del poderdante del consumidor. Tener presente que hay un deber de cooperación agravado, es decir, el proveedor tiene una carga de aportar eficazmente una carga probatoria agravada, el efecto expansivo de la cosa juzgada cuando se trata de acciones colectivas, y la última de las notas, que a mí me parece tal vez una de las que a veces no se pone el énfasis necesario, es que aquí el juez, sin que ello suponga mengua alguna para su independencia, el juez, en el marco de un proceso de consumo, debe adoptar un rol activo, tener presente que está aplicando un régimen protectorio y de orden público, donde su rol proactivo no supone compromiso con su independencia, sino que todo lo contrario, se espera que actúe como juez en el marco de un proceso en el que hay un sujeto vulnerable que necesita también un juez atento, un juez director del proceso, como en cualquier proceso judicial, pero además gestor, donde haga ejercicio de esas facultades o deberes que lo prevé la propia Constitución y lo prevé la propia ley del régimen de defensa del consumidor. Lo decíamos recién, y vamos ya a los casos, a ver la praxis.
que para poder echar mano de todas estas normas, que espero haberlos convencido de que algún beneficio les reportan al consumidor víctima, necesariamente tendremos que demostrar que ese daño se ha producido en el marco de una relación de consumo. Tendremos que probar esa relación de consumo, los típicos presupuestos de la responsabilidad civil del Código, probar que hay una relación de consumo, probar el daño. Si yo voy a iniciar una acción preventiva, tengo que demostrar que hay un daño amenazante. Y si lo que voy a demandar es el resarcimiento de un daño, tengo que probar que efectivamente ese menoscabo se ha producido. No tengo que probar que ese daño deriva del riesgo o vicio del producto, del diseño, de la fabricación, de la conservación, del traslado, o un déficit de información. No tengo que probar el daño. Y la relación de causalidad, una razonable relación entre el daño que invoco yo como consumidor haber padecido y esa relación de consumo que me permitiría imputarle responsabilidad al proveedor o a la cadena de proveedores involucrados. Decíamos ya, y lo pasamos rápido por eso, que como hay una legitimación pasiva amplia, todos los proveedores que hayan participado en la cadena de elaboración, distribución o comercialización de ese producto pueden ser demandados. Vuelvo al ejemplo de los emprendimientos inmobiliarios, no porque tenga nada con ellos, pero si una empresa diseña el proyecto, otra la ejecuta, otra empresa constructora la ejecuta, otra empresa la comercializa, hace la publicidad, otra distinta es la que formaliza los contratos con los compradores, todos esos sujetos intervinientes en esa cadena pueden ser legitimados pasivos y ya será un problema entre ellos, si uno es condenado a pagar el resarcimiento, de luego ejercer las acciones de regreso, como lo prevé el Código para todos los supuestos de responsabilidad solidaria. Recordar entonces que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor le imputa responsabilidad a todos los que participan de la cadena, sean los creadores, fabricantes, elaboradores del producto, sean los distribuidores, importadores, vendedores, los transportistas y ese productor aparente que yo les decía, muchas veces pone un sello, pone una marca que sugiere a los consumidores que ha intervenido en esa fabricación y distribución. Decíamos y lo repetimos, la responsabilidad entre todos ellos es una responsabilidad solidaria porque expresamente lo prevé el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Recordar que el factor de atribución es objetivo, pero eso tampoco obliga al consumidor ni a invocarlo, ni a probarlo, ni a sostener que es por el riesgo creado, por un deber de garantía, una obligación de seguridad. Esas son disquisiciones teóricas, pero a los fines prácticos, el abogado del consumidor no tiene ninguna necesidad de justificar porque la elección de un factor de atribución objetivo es una decisión del legislador. Vamos a la cuestión central, a la cuestión que muestra la praxis de nuestros tribunales. Dijimos ya que como se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, para eximirse de responsabilidad, lo que hay que probar no es el comportamiento diligente. Yo soy un buenísimo empresario, selecciono muy bien a mi personal, en fin, no. Como el fundamento de la responsabilidad no es la culpa, porque la responsabilidad no es subjetiva, sino objetiva, el proveedor para eximirse de responsabilidad o el abogado del proveedor para lograr la exhibición de responsabilidad y el rechazo de la demanda, tiene que demostrar que ese daño que el consumidor invoca haber padecido es un daño ajeno, extraño a la actividad desplegada por ese proveedor. Esto es muy importante. Si el factor es objetivo, solamente tengo que probar que la actividad del proveedor no puede haber sido la causa adecuada de ese perjuicio. Concretamente, ¿qué va a tener que probar el proveedor para eximirse de responsabilidad? El artículo 40 dice deberá probar la causa ajena, pero no dice cuáles son concretamente las eximentes. Y por eso es que tenemos que acudir al Código Civil y Comercial y ver cuáles son esos hechos que eximirían de responsabilidad cuando el factor de atribución es objetivo. Y como les dije antes, lo adelantábamos, solamente podrá eximirse el proveedor
cuando demuestre que el daño que el consumidor invoca haber padecido responde a su propia conducta, su propia y exclusiva conducta, o cuando el daño que el consumidor invoca haber padecido deriva de la actuación de un tercero por quien el proveedor no debe responder, o bien cuando el daño que invoca el consumidor deriva de un caso fortuito o fuerza mayor, recordando otra vez que estas tres causas eximentes habrán de juzgarse por el juez con un criterio sumamente restrictivo. Pasamos esto. Vamos a las causas eximentes de responsabilidad. El primero, dijimos, es el hecho del consumidor víctima. ¿Cuándo la conducta del propio consumidor va a tener esta virtualidad de liberar, de eximir de responsabilidad? Vamos de vuelta al código. El propio código en el artículo 1729 dice que la responsabilidad del sujeto puede ser o excluida, borrada, desplazada, o bien limitada, cuando en esa producción del daño haya incidido el hecho o la conducta del propio damnificado. Ahora bien, ¿cómo debe valorarse la conducta del consumidor para eximir de responsabilidad al proveedor? Noten que las eximentes, como su propio nombre lo indica, tienen por virtualidad, por efecto, por consecuencia, eximir, liberar, exonerar de responsabilidad al demandado. Bueno, aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿basta cualquier conducta imprudente o negligente del consumidor para eximir de responsabilidad al proveedor? No. Aquí está claro que debe tratarse en primer lugar de un hecho o de una conducta que tenga entidad suficiente para ser considerada causa adecuada de ese perjuicio que el consumidor invoca haber padecido. Es muy importante, ¿por qué? Porque al momento de valorar si esa conducta tiene esa entidad, tenemos que tener en cuenta al menos dos pautas que propongo y comparto con ustedes. Por un lado, el juez tiene que tener en cuenta cuáles son los tipos de riesgos o de bienes que están involucrados en ese hecho y cuál es el tipo de consumidor víctima de ese daño. Porque si bien todos los consumidores somos vulnerables, torpes, inexpertos, hay consumidores donde esa debilidad se encuentra acentuada o agravada. Pensemos en los consumidores niños, en los consumidores ancianos, en los consumidores o usuarios enfermos cuando se trata de un contrato de medicina prepaga, por ejemplo. Pensemos en el consumidor analfabeto, pensemos, en fin, distintos supuestos que hacen evidente que ese consumidor, por regla débil, vulnerable, ignorante, en fin, padece una debilidad agravada en ciertos supuestos, y porque no es lo mismo una relación de consumo que involucra bienes esenciales como la vida, la salud o la seguridad, que eventualmente un contrato en donde principalmente estén en juego eventualmente intereses económicos de ese consumidor. Estas dos pautas valorativas van a permitir al juez analizar si verdaderamente esa conducta del consumidor eventualmente negligente e imprudente merece o tiene entidad para eximir, ser una causa eximente de responsabilidad del proveedor. Y aquí volvemos al conceptual. Esta valoración del magistrado tiene que tener un carácter riguroso, porque, como tiene dicho la jurisprudencia, y lo mencionamos ahí, la conducta del consumidor solo va a eximir al proveedor cuando podamos concluir que ese consumidor ha actuado con plena conciencia del riesgo al que se exponía, o cuando actuó con temeridad activa, cuando actuó con un grave menosprecio o un menosprecio absoluto por el riesgo, cuando omitió la precaución más elemental, y siempre teniendo en cuenta el tipo de consumidor de que se trata y en las características de esa relación de consumo. Destaco aquí otro aspecto e intentado ilustrar con algunas imágenes. Es muy importante pensar si acaso esa conducta poco cuidadosa, negligente o imprudente del consumidor no ha sido provocada por el propio proveedor, o si acaso el proveedor no estaba obligado a impedir o a neutralizar comportamientos poco cuidadosos de los consumidores. Pongo ahí algunas imágenes que no sé si se aprecian, pero a ver. ¿Soy poco cuidadosa yo como consumidora si al levantar un producto, un lácteo de la góndola del supermercado, no me fijo en la fecha de vencimiento? Sí, sin duda, un consumidor diligente
verificaría la fecha de vencimiento antes de tomar un producto de la góndola y ponerlo en el carrito. Pero creo que todos vamos a coincidir en que si el producto estuviera vencido, quien tiene el deber de impedir que un consumidor, yo por distraída, o un consumidor no vidente, o un niño que toma y a lo mejor no sabe leer todavía, levanta, ¿quién tiene que retirar los productos vencidos de la góndola? El proveedor. Entonces, es verdad que yo como consumidora no actúo diligentemente si no verifico la fecha de vencimiento, pero en ese caso, ese comportamiento poco cuidadoso del consumidor, de algún modo, debió ser impedido o neutralizado por el proveedor. Ponemos otro ejemplo, que esto lamentablemente es frecuente. ¿Qué ocurre cuando en un espectáculo, por ejemplo, en una carrera, a pesar eventualmente de que hay un cartel que dice prohibido ubicarse en esta zona, el público se ubica en una curva para ver pasar el auto, exponiéndose a una situación de peligro? Hay claramente una conducta culposa, negligente de esos espectadores, consumidores. Ahora bien, ¿quién tiene el deber de impedir que el público asistente a un espectáculo que se organiza incurra en estos comportamientos? En este caso, el organizador del espectáculo. Por eso me interesa destacar esto. No basta cualquier conducta material poco cuidadosa, negligente o imprudente, sino que además tenemos que verificar si esa conducta poco cuidadosa no debió ser impedida, neutralizada o controlada, o incluso si no fue provocada. Supongamos que yo comercializo un producto, un fármaco, o expendo bebidas en un lugar y no advierto sobre contenido alcohólico, o no advierto sobre, qué sé yo, que provocar alergias a ciertos consumidores. Puede ser que mi falta de información haga incurrir en un comportamiento poco cuidadoso a los consumidores. Por eso es muy importante y por eso pongo énfasis en destacar dónde están los matices que hacen que haya una diferencia entre la valoración de la culpa de la víctima en general del código, del hecho del consumidor en el ámbito de este régimen protectorio. Traigo aquí algunos ejemplos concretos que a veces las empresas invocan y dicen, no, culpa del consumidor, hecho del consumidor víctima, el consumidor consintió. Hay un consentimiento del damnificado. Supongamos que yo me quiero hacer un tratamiento estético o someter a alguna, qué sé yo, depilación definitiva y, bueno, ella consintió, pagó, contrató. Hay un consentimiento que libera al proveedor de ese servicio. El consentimiento del damnificado está previsto en el artículo 1720 como, bueno, hay una norma expresa que la prevé. Ahora bien, es muy interesante ver que ese artículo 1720 claramente dice que libera de responsabilidad siempre y cuando se den ciertos requisitos. En primer lugar, que se trate de bienes disponibles. La vida, la salud o la seguridad no son bienes disponibles. Yo no puedo someter a un clausulado y liberar de responsabilidad al proveedor de bienes y servicios cuando su actividad se vincula directamente a la vida, a la salud o a la seguridad. No son bienes disponibles por los particulares. Libera siempre que no se contraríe el orden público protectorio. Claramente eso no se da en el ámbito del consumidor. En fin, el consentimiento del damnificado tiene que superar esa test de abusividad y ver si acaso esa cláusula que normalmente invocan las empresas para eximirse de responsabilidad puede quedar o no aprendida, y en casi ningún caso quedará aprendida por ese artículo 1720, y ese consentimiento del damnificado no podrá ser invocado como un hecho del consumidor que exima de responsabilidad al proveedor. Tampoco la llamada asunción de riesgos por parte del consumidor, que está también hoy regulada en el artículo 1719. La norma dice, el que se expone voluntariamente, la víctima, la exposición voluntaria de la víctima a una situación de peligro, no justifica el hecho dañoso. Esto es muy importante. El hecho de que yo participe de, y por eso lo menciono acá, normalmente en casos de turismo aventura, deportes extremos, tratamientos estéticos, la contratación en entornos digitales para no ir muy lejos. Ah, bueno, si usted compra por internet, sabe que se expone a riesgo. ¿Cómo? Exponerse a riesgo no supone que yo por eso tengo que tolerar
ser víctima, y está bien, yo seré una mujer grande, que lo soy torpe con la tecnología, entiendo la mitad de las cosas que aparecen, tengo alguna natural aversión, estoy hablando de mí, natural aversión por los instructivos complejos que, bueno, no puedo seguir, pero esa torpeza y esa asunción del riesgo que supone contratar por internet o hacer una transacción, en fin, no es una asunción de riesgo que pueda ser invocada como un hecho del consumidor para eximir de responsabilidad al proveedor. Belén, Vamos a la casuística. hay Sí, una Gustavo. hay una pregunta en el chat que dice, Traslado. buenas tardes, doctora Japase. ¿Sería el caso de algunos sanatorios oftalmológicos que le hacen firmar consentimiento que exime de responsabilidad si la operación sale mal? Bueno, la pregunta es interesante. Hago dos aclaraciones. Por la disposición expresa, si hablamos de responsabilidad por mala praxis, los profesionales están excluidos, si bien participan de las notas de la figura del proveedor, los profesionales liberales que tienen matrícula y que, bueno, profesión liberal de título universitario y debidamente matriculados, son profesionales y por lo tanto están excluidos, no se les aplica la ley de defensa del consumidor. Ahora bien, si ese tratamiento se hace en un establecimiento y es el establecimiento el que me hace firmar, la empresa médica, la que me hace firmar un consentimiento para luego eximirse de responsabilidad, respecto de la empresa médica, del establecimiento, podría, si se dan los demás elementos de la relación de consumo, invocar y ahí sí se aplicaría este ejemplo que estamos dando. Pero es importante distinguir, saber que si yo tengo que iniciar una acción de daños y perjuicio por una mala praxis médica o frente a un arquitecto, en fin, estoy pensando en las relaciones de consumo, la acción contra el profesional tendrá que emplazarse en el Código Civil y Comercial. Y eventualmente la acción de daños y perjuicios contra la empresa constructora, contra la empresa médica, en fin, esa sí podrá emplazarse en este régimen especial de responsabilidad por daño. En ese caso sí, es frecuente, muchos nos hacen firmar consentimientos, desde un parque de diversiones hasta un montón. Nosotros por solo comprar el boleto, el ticket, la entrada, muchas veces no nos damos cuenta que hay un asterisco que dice que la compra de la entrada implica consentir que no sé qué, no sé cuánto, y eso luego invocan al momento de pretender eximirse de responsabilidad como un hecho de la propia víctima. Voy a pasar rápidamente los casos simplemente para que sepan de qué estamos hablando, porque nos quedan algunos temas. En el caso de uso indebido de productos es muy frecuente que la empresa diga, bueno, lo instaló mal el producto, no leyó el prospecto, no instaló bien el celular, en fin. En todos los casos aquí les pongo jurisprudencia en donde se rechazan esa supuesta culpa o hecho del consumidor, entendiendo que aún en aquellos supuestos en los que el consumidor haya incurrido en un comportamiento poco cuidadoso, eso no tiene entidad para eximir de responsabilidad. Voy a otros casos, vamos a esto. Consumidores que tienen accidentes porque tienen caídas en los establecimientos comerciales o supermercados. En este caso, todos los fallos que están acá son consumidoras mujeres que caen, resbalan, en fin. Esta pobre Cayetana Rodas Rojas, curioso que el tribunal le reprocha a la consumidora ser gorda y torpe y por eso haberse caído y decir, bueno, hecho de la consumidora. Digo yo, si la mujer eventualmente hubiese sido una persona con exceso de peso, que iba con el carro muy cargado, es cierto, cae y sufre lesiones, eventualmente eso que el tribunal toma para atribuirle culpa, eventualmente debió haber merecido una tutela reforzada y lejos de perjudicarla, eventualmente beneficiarla. Lo digo a título ilustrativo. Parques de diversiones. Es cierto que los niños no acatan las directivas, le dicen póngase el cinturón y no se lo ponen, no se pueden parar y se paran, no se pueden levantar los brazos y lo hacen, pero en este fallo, y destaco un fallo muy valioso de Sebastián Picasso, que dijo, a ver, los niños son subconsumidores, consumidores vulnerables. Todos sabemos que los niños no son desobedientes,
Sebastián lo dice en formas elegantes, dice, tienden a desatender las instrucciones impartidas. Los niños son desobedientes, sobre todo, y está puesto entre comillas, cuando el ambiente es de jolgorio, en fin. Pero todo empresario que sus servicios recreativos están dedicados a menores, no puede decir que esta circunstancia sea un riesgo imprevisible y por lo tanto, si es un riesgo propio de su actividad, no puede invocar conducta del menor para eximirse de responsabilidad. Dejo varios fallos. Lo mismo en espectáculos públicos, tanto daños sufridos por participantes del espectáculo como terceros ajenos al espectáculo. Aquí también la jurisprudencia acertadamente sostiene que en todos los espectáculos caracterizados por la masividad, esos comportamientos, arrebatos, excesos, desbordes, pasiones y hasta actos de violencia son riesgos propios de la actividad que desarrolla el proveedor y por lo tanto, si dedica sus esfuerzos comerciales a ese público consumidor, luego no puede invocar estas conductas para eximirse de responsabilidad. Les dejo varios fallos sobre esto. Empresas de transporte, que si los consumidores sacan los brazos, que si viajan colgados, que si algunos por no pagar se suben en los techos. No hay duda que estos comportamientos podrían ser calificados como imprudentes de los consumidores, pero ¿quién tiene el deber de controlar que los pasajeros ajusten su conducta a ciertas reglas? El proveedor del servicio, y por eso es que afortunadamente estos fallos que dejo también a disposición de ustedes se han ido pronunciando en este mismo sentido. No cualquier conducta imprudente o negligente exime de responsabilidad. Dejo este caso porque me parece más actual y me parece interesante, ¿no? Entidades bancarias. Claro, los consumidores somos todos un poco bobos, parece, somos torpes, ignorantes, en fin, y nos llama alguien, confiamos en ese alguien que nos pide datos y muchas veces, está dicho ahí, dice Mendieta, en incontables situaciones los proveedores bancarios esgrimen de forma canallesca la culpa del consumidor para eximirse de responsabilidad en estas estafas en entornos digitales. Pero esa conducta torpe, ingenua, poco cuidadosa, imprudente, es insuficiente para asignarle virtualidad eximente, liberando a quien podía y debía neutralizar ese riesgo para los consumidores ignorantes e inexpertos. Lo dejo al fallo igual también, pero simplemente para ejemplificar, porque es muy frecuente que los bancos digan, pero si a usted le dijimos 20 veces que nadie le va a pedir la clave, que nadie le va a pedir información, hay advertencias en la plataforma, en la página web, su celular le llega una advertencia, verifique, cuidado con... Y usted va y hace todo lo contrario. Bueno, quien tiene el deber de verificar, de cuidar la seguridad del consumidor, torpe, ignorante, ingenuo, poco cuidadoso, es el proveedor. Les dejo aquí fallos del 2022, 2021, en fin, sobre estas cuestiones. Vamos a la otra causa eximente, el hecho de un tercero por quien el proveedor no deba responder. También esta es una cláusula, una eximente que todos conocemos, que ya estaba en el Código de Vélez. Bueno, aquí, ¿cuándo el hecho de un tercero va a eximir de responsabilidad al proveedor? Por supuesto, solo cuando se trate de un tercero ajeno al proveedor. O sea, ese tercero no tiene que ser un dependiente del proveedor, no debe pertenecer a la estructura. Si yo soy el dueño de un boliche y contrato a una empresa de seguridad para que cuide la puerta y ese patobica le ocasiona un daño a un consumidor, no puedo decir, no, pero esa es la empresa Seguridad S.A., no soy yo. No, no será usted, pero no es un tercero ajeno, es un tercero al que usted convocó, que forma parte de ese servicio que usted presta y que incluye el segmento seguridad entre sus varias prestaciones. O bien, debe tratarse de un tercero que, aunque sea ajeno, no esté obligado usted, proveedor, a evitar que esos terceros se metan en la plataforma, en el caso de las plataformas digitales, o un tercero que tire piedras desde un puente si usted es concesionario de una ruta. Serán terceros, pero no son terceros ajenos a usted porque usted está obligado a neutralizar la actividad de esos terceros. No es el boquetero y el banco, no soy yo el que le robó los elementos de su caja de seguridad, es el boquetero. Bueno, sí, será un tercero, pero es un tercero por quien usted sí debe responder, porque no es un tercero ajeno a su actividad. ¿Qué ofrece un banco? Seguridad. Pues ocúpese entonces de todos aquellos segmentos. Aquí les traigo los ejemplos. Espectáculos públicos y deportivos.
barras bravas, patotas, patobicas, guardaespaldas, personal de seguridad, serán eventualmente terceros, porque no es la empresa organizadora del espectáculo, no es el dueño del boliche, pero no es un tercero ajeno, es un tercero por quien el proveedor sí debe responder. Les dejo fallos. Rutas concesionadas. Ah, no, el daño que el consumidor, el que iba por la ruta, no, el responsable, un tercero por quien yo empresa no respondo. El dueño de la vaca, el dueño del caballo, el dueño del vehículo mal estacionado, el vándalo que tira piedras desde el puente. Sí, serán terceros, pero son terceros por quien usted, empresa concesionaria, debe responder, porque todo el que tiene una ruta concesionada está obligado a garantizar seguridad y buen estado de conservación de la ruta. Entonces, es un riesgo propio de su actividad y usted debe neutralizarlo. Quedan aquí los fallos para ustedes. Destaco este porque me hizo, bueno, gracia, que en este caso el tribunal distingue y dice, no, aquí como el choque lo organiza un perro, la empresa dijo que no es responsable, la Cámara dijo que la empresa no es responsable porque colisionó el auto con un perro, y dadas las características del animal, que tiene más movilidad que el ganado vacuno y equino, rapidez, dice, bueno, es imposible adoptar medidas para evitar el evento dañoso. Me permito discrepar con el tribunal. Lo mismo las entidades bancarias. ¿Qué ocurre? Perdón, Belén, Sí. hay varias preguntas en el chat que, Sí. si bien son del contenido que se ha ido dando, a medida de toda la charla, si querés las dejamos para el final. Bueno, las dejamos para el final, yo trato de ir cerrando ya. En 5 minutos gracias. espero cerrar y vemos todas las preguntas juntas. Decíamos acá un poco los ejemplos. Si a mí me roban dentro del banco, no tengo duda que si el daño, el menoscabo se sufre dentro del ámbito físico de incumbencia de la entidad, responde. Si el robo se produce dentro del cajero automático, ubicado en un lugar público, también. Ahora, ¿qué pasa con las salideras bancarias? En la vereda sí, a una cuadra sí, a 5 cuadras no. Bueno, habrá que ver las circunstancias de cada caso. Queda jurisprudencia aquí para el que pueda estar interesado. Ahora, ¿qué pasa cuando el daño en el ámbito de la entidad bancaria se produce en los entornos digitales? Bueno, aquí también ese deber de seguridad y ese tercero es un tercero por quien el banco sí debe responder, porque la plataforma es el espacio virtual que, paralelo al espacio físico, tiene un deber de control la entidad. Entonces, habrá estafadores, ladrones, piratas, en fin, pero son terceros por quien la entidad sí debe responder, porque si ofrece seguridad, tiene que tener el dominio o el control. Dejo aquí una resolución muy interesante de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que aplicó multas de 5 millones, que era el máximo en ese momento, en estos supuestos de ciberdelitos, con fundamentos realmente muy valiosos que pueden servirles al que tenga algún interés particular. Las empresas de transporte, si a mí me roban en el transporte público o en la estación, en fin, aquí también son terceros por quien sí se debe responder. Por último, el caso fortuito como eximente de responsabilidad. Ya el Código de Vélez la preveía, hoy está en el 1730, que, como todos sabemos, se considera caso fortuito fuerza mayor al hecho que no ha podido preverse o que, habiendo sido previsto, no puede ser evitado. Tienen que darse las 3 notas típicas. El abogado de la empresa que pretenda la liberación de su cliente invocando caso fortuito deberá demostrar que el daño que el consumidor invoca responde a un hecho imprevisible, inevitable, y esta nota que muchas veces olvidamos, que es que sea un hecho ajeno al riesgo del producto o de la actividad, con un criterio restrictivo. A ver, si una tormenta tiene características extraordinarias y por eso, como en este fallo del 2017, un auto que iba por la ruta concesionada se inunda, bueno, habrá que probar si realmente era un fenómeno climático que supera cualquier previsibilidad. Bueno, dependerá de las circunstancias de cada caso. Terminamos con este tema que está en boga por muchísimas razones, que tiene que ver con los riesgos del desarrollo. ¿Los riesgos del desarrollo constituyen caso fortuito o no? Sabemos que cuando hablamos de riesgo del desarrollo nos referimos a aquellos vicios o defectos que un producto puede presentar
pero que no eran cognoscibles según el estado de la ciencia al momento en que ese producto se coloca en el mercado. ¿Qué ocurre si luego de un tiempo los consumidores sufren daños por ese fármaco o producto o vehículo que presenta desperfectos? No está regulado esto hoy, salvo por el decreto reglamentario en el artículo 4, que dice que en ese caso los proveedores que posteriormente a la introducción del bien en el mercado tengan conocimiento de que hay una peligrosidad, tienen que comunicar a las autoridades competentes y a los consumidores con anuncios suficientes. Es la única previsión que hay hoy. Bueno, la doctrina aquí se ha dividido. Algunos entienden que si al momento del lanzamiento del producto no era posible prever, la falta de previsibilidad configura caso fortuito. Esta posición está superada hoy. La doctrina en forma claramente mayoritaria entiende que los riesgos del desarrollo no son caso fortuito, porque si bien puede ser imprevisible, no se trata de un vicio ajeno al producto, sino intrínseco al producto o a la actividad, razón por la cual, y les dejo aquí algunos precedentes, casi todos vinculados a la empresa farmacológica, laboratorios, se condena a los fabricantes, aun cuando la nocividad del producto no era previsible o cognoscible a ese momento. Dejo como nota de color esta idea. La Comisión de Reforma que elaboró el proyecto de Código de Defensa del Consumidor, que tuve el honor de integrar, prevé la regulación de los riesgos del desarrollo como una norma, dejando establecido que tampoco exime de responsabilidad las circunstancias de que el estado de los conocimientos científicos existentes al momento de la puesta en circulación del producto no hubiese permitido prever la existencia del vicio. Y aclara también que no es un eximente el cumplimiento de las reglas o de la normativa, ni tampoco contar con autorización administrativa para la fabricación o realización del producto. Dejo de compartir aquí para que en el tiempo que nos queda abramos a las consultas, las que estén en el chat, las que quieran incorporar en este momento, y eventualmente, si el tiempo nos limita, queda ahí mi correo electrónico y el PowerPoint para que el que tenga interés permanezcamos comunicados luego de este encuentro. Perfecto. Bueno, Buenísimo. tengo pregunta del doctor Gaspar Herrera, que dice, no sé si las quieren formular directamente, hablando directamente con los micrófonos, porque así esta pregunta es un poco complicada, porque dice, en las empresas de turismo, cuando no cumplen con previaje o aluden a responsabilidad al hotel, o no aclaran específicamente lo que implicaba la actividad principal por lo cual se compró el paquete. No se entiende bien la pregunta. No sé bien. Perdón, no sé si está presente el colega que hizo la pregunta. Claro, todavía puede levantar la mano. Dice, pará, Gaspar Herrera. Ahí ya lo busco y un segundito que ya te habilito el micrófono. No manejo tampoco bien el tema del previaje y sé que está dando tela para cortar. Gaspar ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Colegas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Le comento, acá en Tucumán hay una situación muy particular. Me ha pasado con gente que está con PAMI o con el beneficio del previaje, en el cual hay una agencia que no vamos a mencionar, pero esta agencia en particular, todo lo que ha sido contratado porque estaban con el beneficio del previaje, creo que era previaje 3, si no me acuerdo, ha contratado a esta empresa por el paquete porque además de ser económico devolvían el 50% del mismo. Cuando contratan el paquete, y supongamos esto ha sido en marzo y la actividad era en octubre, un mes antes dan de baja el previaje, pero a la actividad la realizan. Y posteriormente, obviamente, ya habían pagado, o sea, no han tenido el beneficio del previaje en el hotel, justo lo que era un montón de cosas. En el hotel tampoco era el hotel que le habían, o sea, tenía las mismas características, pero la ubicación era distinta, que eso también complicaba mucho a la operatividad de la actividad que hacían, y a su vez también era para un evento que se iban a concurrir.
No se ha cumplido absolutamente nada. Y no obstante, ahora cuando han querido sacar el previaje 4 por otras empresas, ha sido observada esta empresa de turismo y ellos se han excusado que no eran responsables porque había que demandarlo al ministerio porque ellos habían cumplido y obviamente las observaciones estaban y eso al mail le ha llegado a cada uno de los consumidores. No sé si me explico. Sí, bueno, en general en los servicios turísticos donde al margen de esto del previaje, que es un programa específico, pero suele darse esta característica de la conexidad contractual o los contratos conexos en donde lo que se ofrece, la agencia que ofrece un producto, que es un producto complejo que incluye servicios diversos, transporte, alojamiento, excursiones, en fin, y donde es cierto que a veces los distintos segmentos que están prestados, las prestaciones que se ofrecen por distintos proveedores, bueno, comprometen responsabilidades de todos. Es decir, esto que hablábamos hace un rato, en general de la legitimación pasiva amplia, todos los que participan de la elaboración de este producto turístico, en este caso, bueno, están comprometidos. Habrá que ver si en este caso lo que ha habido es un déficit de información, si es que ha habido una publicidad engañosa, todas cuestiones o comportamientos que podrían ser eventualmente denunciados o que podrían ser el antecedente para un reclamo sancionatorio en sede administrativa o en el marco de un proceso judicial, reclamar bueno, la devolución de las sumas abonadas, más eventualmente los daños derivados de la frustración de un viaje, en fin, todos los rubros. No hemos desarrollado esto porque tampoco hay muchas diferencias ahí, pero quiero decir, habrá que estar al caso particular, verificar en primer lugar eso, si es que las condiciones publicitadas, tanto en lo que tiene que ver con el previaje como lo que tiene que ver con los servicios turísticos concretamente contratados, bueno, ahí sí, lo que no van a poder invocar es el hecho de un tercero porque no se pueda responder lo que tiene que ver con el paquete turístico. No quiero hablar mucho del previaje porque de verdad no conozco, no lo he usado nunca y no conozco las condiciones, debería estudiarlo, pero quiero decir, ahí hay una situación especial que habría que estudiar, ¿no? Haciendo un paralelo que puede o no tener que ver. Ustedes recuerdan que la publicidad que el propio Estado hizo de los créditos UVA, de los créditos hipotecarios UVA, donde tanto las entidades bancarias como el propio Banco Central y algunos sitios oficiales aseguraban para alentar a los consumidores a la toma de créditos UVA que el valor de la cuota nunca iba a exceder el 30 o 35% del salario, de los ingresos del tomador del crédito. Y eso ustedes saben que la Ley de Defensa del Consumidor prevé, y el Código Civil también lo prevé ahora en los mismos términos, que las precisiones contenidas en la publicidad obligan al oferente, como la ley misma. Entonces, digo para el caso del turismo como para cualquier otro supuesto, si se han publicitado precisiones, como, qué sé yo, días, establecimientos, prestaciones, servicios, esas precisiones, aunque no estén luego en el contrato que finalmente se formalice, forman parte de esas obligaciones. Entonces, no sé si es estrictamente aplicable, porque no sé en qué condiciones se publicita lo del previaje, pero todo lo que se haya publicitado como precisiones obligan. Hay que ver quién se obliga por una cosa y quién se obliga por otra. El paquete sí es un producto que compromete la responsabilidad de todos los legitimados pasivos, conforme lo hemos conversado hace unos momentos. Lamento no poder darte más precisiones. Perdón, pero el tema del previaje puntualmente, por lo que yo había estudiado en su momento y cómo lo había analizado, tenía todas unas pautas de plazos de cuándo contratar y cuándo informar esa facturación. Por eso me parece raro en el ejemplo que daba el colega, que un mes antes la empresa haya dado de viaje o la promoción o la cuestión del previaje, porque había que cargar, por ejemplo, si uno contrataban hasta el 30 de noviembre era para viajar a partir de febrero, y así fue sucesivamente siempre. No sé si eso se habrá modificado. Gaspar.
Sí, sí, fue así, efectivamente. O sea, te aprueban el previaje, te devolvían el 50% del monto, pero un mes antes de viajar Sí. nos llegan mail a todos a los consumidores que han contratado, dándole de baja ese monto con el cual iba a contar la Pero, gente que iba a viajar. pero perdóname, pero la agencia no daba no devolvía el 50%, el que devolvía el 50%, el que te reintegraba con una tarjeta de Sí, crédito, era el era, Estado. era, era el Estado, pero la empresa, o sea, o para ofrecer el paquete turístico Sí, tenía que estar inscrito en previaje. Entonces, todos contratan a esa empresa porque ofrecía esa posibilidad. claro, en la web de Previaje, poniendo el quit de la empresa, te lo digo para los casos futuros, vos podés saber si está o no está adherida al servicio. Justamente esta empresa estaba adherida al servicio y después, al parecer, no ha mantenido una conducta de pago o en regla a los papeles y le dieron de baja, y la gente que tenía contratado ese paquete, que era posterior al pago, Sí. no ha sido beneficiada, y a su vez ha sido perjudicada porque no podía sacar el previaje 4, supongamos esto fue con el previaje 3. Son varios damnificados. Habrá que Bueno, ver el pero para caso el concreto, caso, de todas perdón que, formas, perdón que hay una opine. norma interesante, perdón. No, perdón, un comentario nada más. Digo que para el caso, el consumidor, haciendo uso de todas las prerrogativas que otorga el esquema, puede reclamar contra todos aquellos que estén involucrados en la cadena de comercialización, y después entre ellos podrán repetirse o no posteriormente. Digamos que tampoco es tan necesario saber si el Estado tiene que responder o no, si acaso también le puede reclamar a la agencia de turismo. Claro. Hay que ver también, hay una norma que es útil y que a veces no se le presta mucha atención, que está en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que prevé el supuesto en el que un contrato esté vinculado al otorgamiento de un crédito o financiación. Es decir, si una agencia de viaje promociona un financiamiento o una forma de pago particular vinculada a otra y luego decae una de ellas, automáticamente el otro contrato pierde su virtualidad. Porque si yo, digamos, quiero comprar una moto en cuotas y para eso estoy por acceder a un financiamiento determinado y luego no me dan el financiamiento y lo mismo me quieren cobrar la moto, bastará con que yo demuestre que quise comprar la moto, en el ejemplo que estoy dando yo, en tanto y en cuando hubiera accedido a esa financiación determinada. Por eso digo que habrá que ver de qué modo se publicitaban los servicios de esa agencia y en qué modo se vinculaba la contratación de ese paquete con esa forma de pago o esa forma de financiamiento del producto, en este caso turístico. Perfecto. Yo, doctora, le quiero hacer una pregunta sobre algo que mencionó, que es la conexidad contractual. Sí. ¿Podría llegar a ser, digamos, una herramienta que complemente el artículo 40 en el sentido de poder llegar un poco más lejos, ¿no? Porque por ahí, en la cadena de comercialización, pareciera como que el artículo 40, por ahí no es así, pero me parece a mí, habla más a los que están como más adelante, más expuestos en la cadena de comercialización, y por ahí la conexidad contractual nos permite llegar más atrás, digamos, a alguien que, no sé, por ejemplo, los bancos suelen contratar seguros poniéndose como beneficiarios, Sí. y el consumidor no podría llegar por ahí por el artículo 40, creo yo, no sé, por ahí por una Sí. conexidad contractual. Te agradezco la pregunta porque yo no lo mencioné y lo debería haber incluido entre las normas que el Código Civil y Comercial trae, que son insumos valiosísimos para fundar una pretensión resarcitoria. Es decir, pasa en los productos bancarios como en muchísimos otros. Es decir, desde el contrato de medicina prepaga, los contratos inmobiliarios, muchísimas operaciones de crédito en donde a lo mejor los contratos de turismo son otro típico ejemplo. Yo contrato con una fachada, pero detrás de ese contrato de turismo, contrato de medicina prepaga, que es un montón de contratos, lo que hay es un entramado, contratos vinculados o conexados, que es lo que a mí me permite, demostrando la conexidad o invocando la conexidad, expandir
esto que vos mencionabas acertadamente, expandir la legitimación pasiva a otros sujetos. Si, o sea, todos estos contratos, normalmente de contratos de servicios, donde el que monta una empresa de medicina prepaga, como el que monta un emprendimiento inmobiliario, como el que monta un paquete turístico, por solo mencionar algunos rubros, todos son contratos conexados. Yo contrato con la fachada visible, pero detrás de eso los que prestan los servicios son una multiplicidad de proveedores donde cada uno toma un segmento. Cuando yo compro una entrada a un recital o a una fiesta electrónica, detrás de eso hay un conjunto, una pluralidad de empresas que yo no tengo ni idea, ni tengo por qué saber cada segmento de ese producto, de ese espectáculo, qué empresa lo desarrolla. Entonces, como no tengo obligación de saber la conexidad contractual, y ahí es donde el juez tiene que adoptar un rol proactivo y contribuir al esclarecimiento de todo eso que para el consumidor es invisible. Por eso me parece muy bueno tu aporte, porque claro que sí, que acudiendo a esta norma que no está, salvo en el artículo 36, esa conexidad entre el contrato de consumo y el contrato de crédito, las normas del Código Civil, el 10, 35, 37, o sea, donde las normas de la conexidad, 73, 74 y 75, son otro valiosísimo insumo para fundar la atribución de responsabilidad a todos los que participan de esa red contractual o vinculación contractual, cualquiera sea el rubro, cualquiera. Es muy importante, te agradezco el aporte. Bárbara, ahí tiene Nelson la mano levantada. Sí. A ver, si podés desmutearte, Nelson. Ahí está, ya la habilité. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablo en abstracto, no voy a decir el nombre, pero me pasó en una operación de mi hija, que tuvo un tumor en la pierna, adolescente, y en un sanatorio acá de Tucumán, siendo programada la intervención, o sea, al momento de decirme la vamos a operar, te vamos a cobrar tanto, más la obra social, no me dijeron entre todos los requisitos que me iban a hacer firmar o querer que firme un pagar en blanco. Esperaron que ingrese la paciente, que le pongan la bata, estén por subir al ascensor, estén por intervenir para coaccionarme, no voy a decir el nombre del sanatorio, no importa, para que firme un pagar en blanco. Bueno, obviamente se armó un escándalo, pero ellos legitiman, fuimos a la Dirección de Comercio, denuncian otras instituciones, y ellos legitiman por una ley cambiaria, y hasta qué punto ellos podrían ejecutar o no en el caso que firme un pagar en blanco, que uno no sabe, teniendo obra social y habiéndolas presupuestado a la operación. La pregunta puntual, doctora, es hasta dónde ellos, en una potencial ejecución, que me quieran poner un monto, que ellos digan que le debo, me podrían ejecutar o yo confiscar mi patrimonio. Bueno, hay dos temas ahí con el tema de los pagares en blanco, que es muy frecuente esa práctica en el ámbito de la salud, como en otros, en los establecimientos educativos, a veces también nos hacen firmar pagarés a los padres por eventualmente cuotas, en fin. Creo que en este ámbito de los servicios médicos asistenciales es donde esta práctica de hacer suscribir pagarés así sorpresivamente y en un contexto como el que vos describís, creo que no hay duda que eso se presenta como una práctica abusiva. Es frecuente que eso ocurra y de hecho me ha pasado a mí también, yo sí lo he firmado y se supone que después de 15 días, cuando se liquidan, a veces es cierto que los sanatorios dan el alta a los pacientes y en ese momento del alta la familia no tiene para cancelar la totalidad de los gastos o no están determinados la totalidad de los gastos pendientes y luego la gente se acerca a cancelar y se supone que en ese momento es que se devuelve el pagaré. Está claro que ese contexto en el que se hace suscribir los pagarés puede ser un buen ejemplo de una práctica abusiva porque el factor sorpresa, el factor violencia moral, en fin, las notas están dadas, ¿no? Ahora, si eventualmente hubiera una deuda, que puede ocurrir, que haya una deuda por prestaciones que no están incluidas en la cobertura de la prepaga o de la obra social, podríamos conversarlo en otra ocasión, los juicios ejecutivos de consumo, es decir, los juicios ejecutivos fundados o donde el título ejecutivo es un pagaré de consumo, al menos en Tucumán en eso la Corte ya se ha pronunciado,
ese juicio ejecutivo de consumo es bien distinto del juicio ejecutivo común, y acá en Tucumán los juzgados ya en el primer decreto le advierten al ejecutante de que si lo que está ejecutando es un pagaré de consumo, así venga el pagaré, sepa usted que si lo que está ejecutando es un pagaré de consumo, tiene que acreditar con documentación complementaria, o sea, se está integrando el título como un título complejo. Si el pagaré no viene diciendo que es por tal cosa, o sea, la causa, lo que siempre dijimos que no se discute en un juicio ejecutivo, cuando es un juicio ejecutivo de consumo, está habilitado a ingresar el tratamiento de la causa, y ahí es donde debería justificar el establecimiento asistencial que ejecuta ese pagaré, porque el monto responde a obligaciones efectivamente existentes, respaldadas con la documentación complementaria. Yo sé que esto, no sé, a los colegas de distintas jurisdicciones les puede sonar extraño, o en algunos casos intolerable, la lógica del juicio ejecutivo común. Aquí ya en Tucumán la Corte lo ha dicho, y ya es, digamos, no se discute o no se debería discutir más. Es posible, digamos, la acción ejecutiva no va a tener recepción, va a ser rechazado ese juicio ejecutivo si el ejecutante no acredita que el monto que ejecuta responde no solo a una deuda existente, sino a una cuantía efectivamente existente. Entonces, bueno, daría para que hablemos mucho más, incluso al que tenga algún interés, se lo facilito, yo eso lo tengo publicado en la ley, es un ebook, es un libro sobre los pagarés de consumo, y donde de hecho está en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor la regulación de los pagarés de consumo. Hay un sector de la doctrina que entiende que en todos los casos la suscripción de un pagaré de consumo es una práctica abusiva, y por lo tanto el título ejecutivo nulo. Nosotros hemos entendido que era mejor regularlo y exigirle, incluso por la posibilidad de que el consumidor efectivamente deba una suma de dinero y haya suscrito un pagaré, pero para asegurarle a ese consumidor de que el juez va a verificar, primero, la existencia de la deuda, y segundo, la composición y cuantía de esa deuda antes de despachar favorablemente la ejecución, es que permitimos que se esgrima un pagaré de consumo en contra del consumidor, pero siempre y cuando el monto que se reclama responda o esté justificado, no en el pagaré como título abstracto, sino en documentación complementaria que justifique el monto de la ejecución. Al menos en Tucumán, vos, si fueras ejecutado, tendrías que tener la tranquilidad de que no se te va a ejecutar, o que el juez no va a llevar adelante esa ejecución, sino luego de verificar que la deuda existe, cómo está compuesta, incluso para ver si no hay intereses usurarios en esa cuantía, composición y cuantía, antes de despachar favorablemente esa ejecución. Bueno, si les parece... Perdón, Martín, una sí. cosita antes de que vos sigas. Ahí veo que hay mucha gente que está preguntando por todo el material que se fue expuesto. Quería recordarles que vos ya pusiste tu mail en el chat, si lo querés volver a poner para pasárselos, y además que la jornada va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, que yo también lo pasé, y ahí también colgamos el link del Drive, donde va a estar todo el material, así que para que todos se vayan quedando tranquilos. Perdón, Martín. No, decía que Gustavo si quería hacerle una más, porque ya se hicieron las 8 de la noche, no quisiera que... Sí, la no, doctora... yo solamente aclarar un concepto, o que me corrija o me ratifique Belén, porque se me ocurrió pensar que en cuanto a la relación causal, digamos, tenemos, a mi manera de entender, por un lado, un nivel de previsibilidad extracontractual a través del artículo 1727, que es conforme al curso natural y ordinario de las cosas. Después tenemos en el artículo 1728, que es conforme a lo que diga el contrato o que las partes pudieron prever. Eso estamos dentro del régimen, digamos, de derecho civil. Ahora, dentro del derecho de consumo tenemos un nivel de previsibilidad en la relación causal extraordinario. Entonces, acá en la relación de consumo, la previsibilidad del proveedor es mucho mayor que en el Código Civil contractual o extracontractual. Se me ocurría como ejemplo, y bueno, una pila de latas de tomate en el supermercado.
Si han puesto hueco adentro y alguien ha sacado la lata de abajo, el supermercadista debería haber previsto que eso era posible. No puede echarle la culpa a la víctima por haber sacado la lata de abajo. O sea, en definitiva, el nivel de previsibilidad que también se da en una carrera de autos, a donde, digamos, me parece que lo que se trata de evitar es que el proveedor, a través de la Ley de Defensa del Consumidor y del sistema protectorio, se cubra poniendo carteles, ¿no? Diciendo, cuidado, animales sueltos, cuidado, estacionamiento, autos mal estacionados, por si los hubiera, ¿no? O sea, con una acción proactiva, con un nivel de previsibilidad de su propio arte o profesión, ¿no? Como profesional como proveedor profesional, que así dice la ley. La profesionalidad es lo que define al proveedor, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esa idea. Sí, bueno, la verdad que por el tiempo ha sido generoso, pero siempre resulta escaso para desarrollar algunas cuestiones. Por supuesto que el deber de seguridad, en todo sentido, el deber de seguridad en las relaciones de consumo es un deber, primero, de resultado, una obligación de resultado. El proveedor no puede decir, yo hice todo lo posible para que el daño no se produjera. Bueno, tanto mejor, porque si el proveedor fuera absolutamente indiferente y no pusiera vallas, carteles, advertencia, información, probablemente, además lo condenaríamos por daño punitivo por esa notoria desaprensión por los derechos ajenos. Ahora bien, el hecho de que haya adoptado medidas de prevención y que éstas hayan sido insuficientes, de ningún modo lo exime, porque la obligación de seguridad o el deber de seguridad en las relaciones de consumo es una obligación de resultado. Si el consumidor sufre un daño, el proveedor va a responder, porque la responsabilidad es objetiva y de resultado. Entonces, ¿para qué servirá que los proveedores adopten de todas formas? Ustedes dirán, bueno, entonces esto es un desincentivo, porque si igual, aunque se esfuerce para que los consumidores no sufran daño, si sufren daño, igual lo van a condenar, lo que va a pasar es que los empresarios no hagan nada, no pongan advertencias, no informen. No. ¿Por qué tiene sentido poner advertencias y ocuparse? Porque si no, además, podrían ser condenados por ese marcado menosprecio por los derechos ajenos. Ahora bien, como la obligación de seguridad es de resultado y se juzga con un estándar alto, precisamente porque el consumidor necesita asistencia, porque es ignorante, porque es torpe, porque es desprevenido, porque es ingenuo y porque confía. Nosotros cuando nos tomamos un pasaje, compramos un pasaje de avión, no estamos, suponemos que alguien se ha ocupado de la seguridad y que ese medio de transporte está en condiciones. Cuando vamos a un recital, suponemos que estamos en un estadio, en un salón, en un teatro adecuado. Cuando confiamos, y esa apariencia que da la solvencia profesional, el proveedor, por definición, es un experto en el rubro de que se trata. El consumidor confía en ese carácter profesional y esa confianza, esa apariencia de solvencia técnica, económica, en fin, genera confianza y también esa apariencia y esa confianza son los fundamentos de la responsabilidad objetiva. Creo que con esto de algún modo defino, son conceptos que hay que trabajar, por supuesto, en cada caso concreto, pero donde ese estándar alto, estricto, elevado, es el que permite, como decías vos, Gustavo, recién, que elevemos la vara y que eso además sea una diferencia entre el régimen general y el régimen especial protectorio que justifica este carácter riguroso y este rol activo del juez que tiene que aplicar una norma protectoria de orden público y donde no puede dejar librado a que el consumidor le aporte las pruebas, que haga la investigación, que en muchos casos no va a poder hacer, porque esa debilidad de la relación sustancial claramente se traslada a la relación procesal, y ahí está el juez que tiene que hacer lo que tiene que hacer en un marco de debate procesal donde el consumidor como débil cuenta con esa, bueno, con esa norma de orden público que en la persona del juez se tiene que resguardar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido generosísima, Belén, con tu tiempo. Sí, muchísimo. Y tremendamente didáctica. A disposición. Hay cantidad de agradecimientos y felicitaciones. Bueno, Muchísimas muchas gracias, la gracias, agradecida doctora. soy yo.
Un placer y buenas noches a todos. Feliz Buenas. fin de semana. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias a Gracias, todos. hasta Nos vemos luego. en la próxima charla.